Vamos a comenzar esta tarde con esta frase de San Alfonso María de Ligorio. Un devoto solitario, cuenta este santo doctor, un devoto solitario pedía al Señor que le enseñara el camino más seguro para llegar a la conquista de su perfecto amor. Y el Señor le reveló que para conseguir su intento, el medio más a propósito era meditar con frecuencia los dolores de su pasión. Así que es esta meditación de estos ejercicios alargada, es el objeto de meditación más perfecto. La pasión del Señor, donde se ven todas las virtudes, especialmente su amor por los hombres. Y comenzamos leyendo sus palabras en un evangelio que tengo de los 4 evangelios concordados del Padre Bover, de la Compañía de Jesús y Muerto en Olor de Santidad. Reunió los 4 evangelios con todos sus distintos detalles de uno y de otro en este ejemplar que les voy a ir leyendo, que es palabra de Dios porque no quita ni pone de más, sino que solamente este sabio doctor en Sagrada Escritura lo encaja unos y otros evangelios, poniendo lo que es primero, lo que es después, por orden, para que veamos ya un relato completo. Habiendo dicho esto, se refiere a sus últimas palabras en el Sermón de la Cena en Jerusalén, cuando instituyó la Eucaristía. Habiendo dicho esto, salió Jesús de Jerusalén con sus discípulos a la otra parte del torrente Cedrón, y se dirigió, según su costumbre, al Monte de los Olivos. No es casualidad que la institución de la Eucaristía, de la Santa Misa y del sacerdocio lo haya hecho justo antes de salir a padecer por los hombres. Porque el banquete sagrado y el sacrificio son las dos caras de la misma moneda. Y dice que se dirigió según su costumbre, es decir, que iba muchas veces ahí con sus discípulos. Recordemos que Jesucristo ya en esta época estaba buscado por los fariseos y los sacerdotes para matarlo, para apresarlo y matarlo, juzgarlo calumniosamente y matarlo. Iba Jesús, que seguro que no era por ningún descuido, sino que lo hizo a propósito, va y se va a un lugar lejos, a las afueras de la ciudad, según su costumbre. Se lo pone fácil a sus enemigos. Porque él ya sabía que había llegado su hora. Y llegó a una granja llamada Getsemaní, donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos.
Y vuelven a reiterar los evangelistas, Judas, el traidor, conocía también aquel lugar, pues muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. O sea, al monte de los Olivos, donde iba costumbre, y dentro del monte de los Olivos al huerto donde estaba con más frecuencia, para que no hubiera ninguna duda. Jesús estaba humanamente protegido en la ciudad por sus admiradores. Muchas veces lo habían intentado agarrar y no pudieron por miedo al pueblo. Jesús, para que ya no tuvieran ese problema de que el pueblo se le ocurriera defenderle, después de esa demostración de popularidad de 5 días antes, cuando entró triunfante, rodeado de los judíos el domingo de Ramos, Jesús sale de la ciudad, sale de esa protección humana. Los apóstoles estarían mirando unos a otros. Jesús, esto es peligroso. Y encima de noche, para que nadie pudiera ver el prendimiento hasta que ya estuviera hecho, consumado. Así que va a donde costumbre, fuera de la ciudad y de noche, sabiendo que había salido el traidor unos momentos antes para entregarle. Más fácil no se lo podía poner. Es que Jesús estaba retando a duelo a la misma muerte. Estaba retando a duelo a todas las muertes de todos los hombres. Él, Jesús, en Getsemaní, iba a ser testigo del juicio final por adelantado, viendo todos los pecados de todos los hombres de toda la humanidad. Y se compenetró con ellos, se vistió de ellos. Ese fue su duelo a la muerte, consecuencia del pecado. Es como si Jesús místicamente hubiera muerto todas las muertes de los hombres en ese lugar. Y cuando hay un duelo, es necesario prepararse. Jesús no le gusta hacer las cosas solo, nos quiere participantes. Y llegado al lugar, dice a sus discípulos: sentaos aquí mientras voy allí a orar. Iba con 11, todos menos Judas Iscariote, y dejó en un lugar a 8, menos protección humana. Y él se va con Santiago, con Juan y con Pedro un poco más allá. Esto también nos da a entender cómo Jesús, al fundar su iglesia jerárquica, puso grados. Los 72 discípulos podrían significar los sacerdotes y los diáconos, los 12 apóstoles, los obispos son los sucesores de los apóstoles, Pedro, el primer papa de la Iglesia,
Y también incluso se podría ver en Santiago y en Juan de alguna manera los más íntimos colaboradores del Papa en la Santa Sede, los cardenales preceptos de las congregaciones hoy día. Eso es la jerarquía, una autoridad que manda en nombre de Dios. Y les dice: sentaos aquí mientras voy allí a orar, orad también vosotros para que no entréis en la tentación. Esto se lo dice a todos, a los 11, porque sabe que va a haber un duelo. Los apóstoles van a tener el duelo de la prueba máxima, de ver que ese omnipotente Mesías, que habían visto que nadie había podido ponerle la mano encima hasta ahora, que era invencible humanamente hablando, pronto lo van a ver derrotado humanamente, vestido de su sangre. Y va a haber muchas tentaciones. Orad. Jesús todavía quiere más soledad. Tomando consigo a Pedro, a Santiago y a Zebedeo, a Santiago el de Zebedeo y a Juan, comenzó a entristecerse, a espantarse y a abatirse. Entonces les dice: triste está mi alma hasta la muerte. ¿Ven? El duelo de la muerte. Quedad aquí y velad conmigo. El tercer cáliz que les dije esta mañana. Y arrancándose de ellos, se adelantó como un tiro de piedra y puestas las rodillas se postró en tierra sobre su rostro. Es decir, que de esos 3 que había escogido para que estuvieran más cerca, también se arranca de ellos y a un tiro de piedra, como 20 metros, se hunde más en la espesura, en la soledad. Vamos a ver un poquito qué quiere decir eso de para que no entréis en tentación. La tentación, por excelencia, viene de otro, no tanto de sí mismo. Y Jesús se refería a la tentación no tanto de la tropa de Judas que ya estaba en camino, sino de Satanás. Siempre que hay duelo para escoger entre el bien y el mal, ahí está el demonio, tentando. Ante la prueba, hay que tener 2 cosas claras. Primero, ¿qué me pide Dios? Ante cualquier prueba, situación difícil, tentación, ¿qué me pide Dios? Tener las ideas claras. Lo contrario de esto es la duda. Peor la ignorancia. Cuando en el entendimiento hay duda, de no tener claras las cosas, de no saber qué es la voluntad de Dios en ciertas circunstancias, entonces
la voluntad no tiene a qué agarrarse, porque no hay un objetivo claro. Por eso el demonio quiere la duda. Y de la duda muchas veces no podemos salir si no es con la ayuda de otro o de otros. Es otro o otros que ha puesto Dios en mi camino con una gracia de estado para ayudarme a resolver las dudas. Por ejemplo, el superior. Por ejemplo, el sacerdote que con la autoridad de la superiora atiende a una hermana. Las dudas hay que matarlas, hay que resolverlas cuanto antes, porque en estado de duda siempre la voluntad va a escoger la parte más cómoda, la más fácil, la que presenta la tentación. ¿Para qué vamos a luchar por una cosa que ni sabemos si es eso voluntad de Dios? Y todas las fuerzas se vienen abajo. Por eso, para saber qué me pide Dios, primero, formación. Segundo, meditación. Hacer bien la meditación. Ahí da el Señor muchísimas luces. Pedir luz. Y lo que uno no sepa resolver por sí mismo con toda claridad, entonces ahí está la jerarquía. Esa es la manera de vencer en el campo del entendimiento a Satanás. Esto es un principio de humildad, porque el soberbio va a pretender tener siempre la razón por sí mismo. No soporta que le enseñen. Siempre tiene la razón. Una vez que tengo claras las cosas y matadas las dudas, la segunda cosa que hay que tener en cuenta para enfrentarse a ese duelo, a esa tentación, es la fortaleza. Si yo ya tengo sabiduría para saber esto es la voluntad de Dios, ya sé con toda certeza por lo que tengo que optar, por lo que tengo que luchar, entonces ahora lo que necesito es fortaleza. ¿Y de dónde me va a venir esa fortaleza para decir sí al bien que yo ya conozco? De la oración. Por eso, orad para que no entréis en tentación. Sabiduría y fortaleza. Lo contrario a esa fortaleza es el demonio que inspira o se aprovecha del cansancio espiritual, que provoca desesperación. No puedo más. Pues para que no nos creamos ese no puedo más, está la oración. Porque Dios nunca va a permitir que seamos tentados por encima de nuestra capacidad, dirá San Pablo. Así que vuelvo a leer, orad también vosotros para que no entréis en tentación. Todas las caídas, especialmente las más sonadas, las más graves, son porque ya llevaba tiempo sin hacer bien la oración. Se había adormecido la voluntad y la tentación le pilló por sorpresa.
Volvemos a Jesús. Dice, triste está mi alma hasta la muerte. Quedad aquí y velad conmigo. Y arrancándose de ellos, se adelantó como un tiro de piedra y puestas las rodillas se postró en tierra sobre su rostro y oraba diciendo, Abba, Padre, todo te es posible. Pues, Padre mío, si es posible, si tú quieres, haz que pase de mí este cáliz. Mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y todo esto atrayendo sobre sí voluntariamente, para hacerse en todo igual que a nosotros, excepto en el pecado, sentimientos contrarios. 3. Tristeza, miedo y angustia. Tristeza es un sentimiento por un mal del pasado que me ha dejado triste. El miedo es respecto a un mal futuro y la angustia es el mal presente. Estaba atrayendo Jesús sobre sí todo el tiempo, pesando sobre su corazón. También se podría interpretar angustia por el peso de los pecados, miedo no a la muerte ni a la pasión corporal, sino a la perdición de las almas, y tristeza por las que de hecho se iban a perder. Cuanto más amor, más sufrimiento. Estaba pidiendo Jesús al Padre en esa primera hora de oración, Padre, el primer cáliz que me estás presentando supone menos sufrimiento y mayor condenación de almas. No puedo soportar eso. Dame otro cáliz, más sufrimiento, para que se salven más almas. Esto podría añadir otra razón de que es así la interpretación. Más adelante veremos que cuando Pedro saca la espada y se arma un burullo con los que iban a prender a Jesús, Jesucristo se encara con Pedro y dice, ¿el cáliz que me ha dado mi Padre no lo he de beber? Y sigue, si yo hubiera pedido a mi Padre, hubieran venido 12 legiones de ángeles para salvarme de la cruz y de la muerte y todo eso. Pero ¿no habías pedido, Jesús, que te quitara ese cáliz? Entonces, ¿por qué no vinieron las 12 legiones de ángeles? Y Jesús me respondería, pero es que yo no pedí eso. Yo no pedí que me librara de la cruz y de la muerte. Porque si lo hubiera pedido, hubieran venido las 12 legiones de ángeles y me hubiera salvado. Lo que pedí fue otra cosa. El cambio de cáliz. Por eso no vinieron las 12 legiones de ángeles, sino solo un ángel para consolarme diciéndome que mi petición había sido escuchada. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y justo después de ese ángel que viene a consolarle trayéndole la noticia del cambio de cáliz para que se salven más almas, y que se supone que es el ángel consolador,
Justo después nos dice el evangelista que Jesucristo entra en algo todavía peor que la angustia, la agonía, el dolor más grande que puede haber en este mundo, el estar a punto de morir. ¿Por qué? Porque ya estaba pesando sobre él el segundo cáliz y hasta le hizo sudar sangre. Y Jesús reservó las 12 legiones de ángeles para el fin del mundo cuando venga Él en gloria y poder. Ahí sí vendrán. Pero Él ahora, en vez de 12 legiones de ángeles, solamente pide que 11 apóstoles rueguen con Él. Mas la Virgen Santísima, que seguramente en algún lugar estaría ya participando de la pasión de Jesucristo. En vez de 12 legiones de ángeles, 12 personas humanas orando con Él. Es lo único que pidió. Y volviendo a los discípulos, los halla durmiendo. Y dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿Así no habéis podido velar conmigo una hora? Les reprende. Fíjense que estarían reventados de cansancio y les manda a rezar. Y la excusa de dormirse porque están cansados no les vale. Cristo les manda a los apóstoles a rezar cansados y luego les riñe por haberse dormido. Seguiremos en este punto en que lo hemos dejado.